Hacemos contacto con Radio Duna junto a Josefina Ríos y Matías Del. Estaba más. Porque lo que está sucediendo, aquí sí, ahora sí, nos entrega el Nico Vial. Gracias, Nico, desde Canal 24 Horas, transmisión conjunta con Radio Duna. Estábamos presentando al diputado Guillermo Ramírez de la UDI, porque de lo que vamos a conversar esta suerte de desorden o estampida frente a un proyecto que parecía que estaban las filas muy ordenaditas, que en la reforma tributaria y en una materia específica que tiene que ver con la reintegración. Parecía ser el corazón. El corazón. Y el ministro del Interior el domingo pasado dijo que es un instrumento y no un dogma. Y de ahí la estampida. Guillermo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pero el ministro ese mismo día matizó lo que había dicho y en el fondo aclaró de que para lograr los objetivos que se lograrían con la integración no hay un mejor instrumento. Mira, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de los senadores de mi coalición. Para ser franco, las encontré bien insólitas, porque al final lo que los senadores están olvidando es de que aquí hay un acuerdo para aprobar la reforma tributaria, en la que está puesta la firma del mismísimo presidente de la República. Además están puestas las firmas de diputados y senadores de Chile Vamos, entre ellos está la mía, de los representantes de todas las pymes y de la democracia cristiana, del presidente de la democracia cristiana. Entonces, tenemos un acuerdo que incluye reintegración, que lo logramos sacar con mucho esfuerzo después de un año de tramitación en la Cámara, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Sala. Y ahora que va a empezar a discutirse esto en el Senado, son los mismos senadores oficialistas los que echan el acuerdo abajo. O sea, uno podría haber esperado esto por parte de la DC, si hubiera estado muy incómoda, pero no habríamos esperado que el acuerdo lo echen abajo los senadores de la coalición. Entonces, la verdad es que es incomprensible. Y lo que yo me sumo al llamado que ha hecho el gobierno y en particular el ministro Larraín para que los senadores recapaciten, escuchen a las pymes, se den cuenta de lo que están haciendo y defiendan la reintegración en el Senado tal como nosotros lo hicimos en la Cámara de Diputados. Diputados, sin embargo, estos senadores de Chile Vamos han esgrimido el realismo político también para hacer esta solicitud, dado que, por ejemplo, el senador García, que participa de la Comisión de Hacienda del Senado, ve que no está el horno para bollo y que al parecer el tema de la reintegración está bastante complejo y no se estaría aprobando la reforma. Es más, los senadores demócratas cristianos no se han mostrado tan favorables a este acuerdo que sí firmó el presidente de la democracia cristiana y que al cual sí se allegaron los diputados, pero al parecer los senadores no estarían en la misma línea. Mira, es raro que lo diga yo, que soy un diputado que no tiene experiencia, llevo un año y medio en el Congreso contra senadores, muchos de ellos que llevan décadas, pero aquí se los comió la ansiedad. Porque cuando la reforma tributaria llegó a la Cámara de Diputados, estuvimos meses discutiendo antes siquiera de lograr aprobar la idea de legislar. Era imposible aprobarla. Nosotros en la Cámara de Diputados somos 11 diputados menos que la oposición. Y sin embargo fuimos convenciéndolos a través de discusiones, llevando a especialistas a la comisión, ya logramos aprobar la idea de legislar, luego teníamos que pasar la valla de lograr aprobar la reintegración, nos costó otros meses más, nos costó conversar más, nos costó compensar más y finalmente lo logramos sacar de la Cámara de Diputados con éxito. Yo no entiendo por qué los senadores esperaban que en la primera hora de la discusión estuvieran los votos para que se aprobara la reintegración, si esto es un proceso que es un poco más largo. Entregaron antes de tiempo la negociación que eventualmente pudo haber llegado a ese punto. Hay dos problemas, lo entregaron antes de tiempo y entregaron lo que no había que entregar. Porque uno al final, cuando negocia, uno dice, mira, lo irrenunciable para mí es esto, conversemos todo lo demás. Y uno se pone de acuerdo en eso. En la Cámara de Diputados y con la EC entendimos que en esos términos íbamos a negociar. Pero los senadores entregaron el corazón de la reforma. Seamos francos, porque yo entiendo que mucha gente no tiene por qué haberse leído o estudiado mucho menos la reforma tributaria. Pero nosotros queríamos hacer muchas cosas en la reforma tributaria. Bajar impuestos, cambiar el modo en que se cobran ciertos impuestos, las bases imponibles, generar un montón de exenciones tributarias, revisar el tema de las contribuciones de los adultos mayores. No hicimos nada de eso para no meterle más pelos en la sopa a la discusión en el Congreso. Solo dejamos la reintegración. Pero además lo que llama la atención políticamente es que lo entregan sin que nadie se los pida. Eso, por eso yo dije que es insólito. No estoy diciendo que tenga o no tenga razón. Da la impresión de que en RN, sobre todo los senadores, lo entregan antes de que se los pidan. ¿Sabe a qué me recordó Guillermo Ramírez? Me recordó cuando el presidente Piñera entregó la baja impositiva a las empresas sin que nadie se lo pidiera. Que también pudo haber sido materia de una interesante discusión. Y tan adelantado fue que hoy día aparece como una posible compensación a la reintegración. Claro, lo que pasa es que la oposición dice, bueno, no te vamos a aprobar la reintegración, pero estamos dispuestos a bajar un punto
los impuestos de primera categoría, que son los impuestos de las empresas, grandes o pequeñas. Pero para compensar correctamente lo que significa la reintegración en materia de inversión, habría que reducir 5 puntos. Entonces es una compensación que no es tal. Entonces al final estamos en el peor de los mundos. Vamos a hacer finalmente una armonización tributaria a la cual estamos quitando el corazón, que lo que se busca es propender a la inversión. La inversión lo que asegura es crecimiento futuro. Ustedes estaban hablando recién, antes de que yo entrara al programa, acerca de los bajos sueldos en Chile. Una de las formas en que van a subir los sueldos en Chile es con crecimiento económico, y para eso se requiere inversión. Entonces, la verdad es que haber sacado la reintegración sin ser ellos una contraparte, porque aquí la negociación era entre el gobierno y la oposición y ellos se metieron. Segundo, habiendo un acuerdo firmado entre la DC y el mismísimo presidente de la República. Y tercero, sin haber siquiera intentado convencer, cuando tenemos todos los argumentos técnicos y a todas las pymes del lado de la reintegración. Entonces, yo insisto, esto es insólito. Y si tú me preguntas por cuáles creo yo que son los motivos, no tengo otra explicación que pensar de que aquí hay algunos que les cuesta no ser los protagonistas de la negociación. Y yo creo que eso es lamentable, porque finalmente por intereses personales o ambiciones personales muy propias de la política se está echando abajo algo que es muy importante para la economía del país. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en todo caso les agradeció su propuesta, pero le dijo muchas gracias, la verdad que nones. ¿En qué pie queda el oficialismo? En un pie duro, difícil. El ministro Larraín tiene que salir a convencer a los diputados, a los senadores de oposición, de que la reintegración es una buena idea, y lo primero que le van a decir los senadores de oposición es, bueno, pero primero convenza a los suyos. Claro. Entonces dejan en un mal pie al ministro Felipe Larraín. Entonces, nosotros en la Cámara de Diputados trabajamos en equipo. Evópoli, RN, la UDI, el gobierno, las pymes. Hicimos una propuesta sólida, convencimos a la democracia cristiana, logramos firmar un acuerdo. Y en la primera hora de discusión en el Senado todo esto se cae. O sea, me parece una irresponsabilidad brutal. Y perdón que lo ponga en estos términos, me parece una traición al presidente de la República. Porque es su firma la que está en el acuerdo. Felipe Cas dijo lo mismo, que era una deslealtad del gobierno. Tal cual. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Ahora, ¿cuesta encontrar economistas que estimen que es tan pro inversión y es tan buena esta reforma tributaria para lo que busca, ¿no es cierto? Que es inversión, básicamente. Cuesta encontrarlo, porque hay gente seria, gente que no es, no sé, Rodrigo Valdés podrá ser oposición, pero dicho sentado aquí mismo, Nicolás Izaguirre, Rodrigo Vergara, que economista que más bien es de derecha, tipos reputados, po. No son cualquier tipo así de la calle, y dicen, mire, la verdad que no le estaremos poniendo mucho color, no será mucho de política esto, porque económicamente no mueve la aguja la reforma tributaria. Depende, porque claro, si tú analizas cada uno de los elementos de la reforma tributaria por separado, no mueve la aguja. Y eso es obvio, porque aquí no hay una vara de plata para arreglar la economía del país. Si fuera así, esto sería demasiado fácil. Y estaríamos, en el fondo, una economía creciendo mucho más fuerte de lo que está creciendo. Esto requiere una serie de medidas para mover la aguja. Algunas están en la reforma tributaria. Como por ejemplo, hay un montón de temas de inversión que tienen que ver con la depreciación acelerada, que tienen que ver con lo que se va a considerar desde ahora en adelante como gasto. También el tema de la reintegración tiene que ver también lo que está haciendo el gobierno en materia de inversión pública. O sea, hay un montón de cosas, las reformas laborales que queremos sacar adelante. O sea, hay un montón de cosas que en su conjunto sí mueven la aguja, y mucho. Claro, sería deshonesto decir, mire, aquí solo las reformas laborales, o solo la reintegración, o solo la inversión pública va a mover la aguja. Eso es falso. Pero el gobierno está haciendo un esfuerzo por tener una agenda sólida que sí mueva la aguja. Y uno de los elementos centrales y más importantes es la reintegración, que está siendo torpedeada por nuestros propios senadores. Y eso yo no lo puedo entender. El senador Lagos Weber dijo que, claro, que él estaba muy en contra del tema de la reintegración, pero que sí se abría la posibilidad de negociar el tema de la baja al impuesto corporativo a las empresas, que también está mucho más en la línea de lo que han hecho el resto de los países de la OCDE. ¿Por qué no quizás intentar también por ese lado? O sea, si la oposición está disponible para bajar desde 5 puntos el impuesto a las empresas, nos sentamos a conversar. Lo que pasa es que si el argumento de los senadores de realismo político es de total realismo político, de que esa oferta no va a estar sobre la mesa. Entonces al final estamos entregando la reintegración por nada, a cambio de nada. Y ese es justamente el problema. Tú tienes razón. Si finalmente la oposición dice, mire, no vamos a reintegrar, pero vamos a bajar 5 puntos, enhorabuena, es bueno para los chilenos. Ahora, ¿qué ha ofrecido el gobierno? Porque la gente se pregunta, bueno, ¿cuál es el problema con la reintegración? La oposición afirma, cosa que es falsa, en mi opinión, pero la oposición afirma de que esto beneficia sobre todo a los más ricos. Insisto, yo creo que eso es falso. El gobierno ha dicho, bueno, ok, si ustedes creen que beneficia sobre todo a los más ricos, reintegremos y apliquemos compensaciones de impuestos directos a los más ricos.
Y nos aseguramos de que los más ricos no salgan, en el fondo, indemnes al menos de esta reforma tributaria. Entonces, se van cayendo a poco los argumentos de la oposición para finalmente negarse a algo como la reintegración. Y estábamos en un buen pie, negociando bien, con un acuerdo con la ADC, con las pymes de nuestro lado, y resulta que los senadores de nuestro sector se mandan este numerito. Guillermo Ramírez, diputado UDI, está con nosotros aquí en Nada Personal de Duna. ¿Hay posibilidad de partir en dos este proyecto, pero en otro sentido, no en el que propone la Confederación hace rato, que se reintegre a las pymes? O sea, que ellos sí tengan reintegración y no tengan los grandes, de tal forma de que no dejen las empresas más grandes de pagar algún tipo de impuestos que están pagando, cosa que genera menos desconfianza, porque al final es la nata de arriba de las empresas más grandes, los más ricos si se quiere, que van a tener un beneficio, por eso la compensación, es lo que probablemente tiene trancado este proyecto. Pero lo interesante es beneficiar a las pymes, ese es el espíritu, ¿no? Así es, y de hecho las organizaciones que más han pedido reintegrar son las pymes. Para que nos entiendan los chilenos, la falta de integración genera una injusticia muy grande, en que dos personas que ganan lo mismo pagan distinto impuesto. Un trabajador que gana una cierta cantidad de plata paga menos que un pequeño emprendedor que tiene una pyme de 3 trabajadores que gana exactamente lo mismo, que paga más impuestos. Eso es culpa de que el sistema no esté integrado. Entonces, la reintegración las pymes lo piden como un tema de justicia. Tú preguntas de reintegremos para las pymes y no para los grandes. Una de las cosas que tiene que tener, y esto hay estudios de todas las universidades del mundo, la OECD, del Fondo Monetario, lo que tú quieras, de que una de las ventajas una de las cosas buenas que puede tener un sistema tributario es su simplicidad, que sea fácil de entender. Eso atrae inversión, sobre todo extranjera. Entonces, en vez de hacer eso, que podría ser una idea, si cualquier cosa se puede hacer, sería mucho mejor integrar todo el sistema y ponerle impuestos más altos a las empresas más grandes. Y se logra exactamente el mismo efecto, pero con un sistema tributario más limpio, más justo y más simple. Pero a mí me parece que acá hay mucho de ideológico en decir, mire, vamos a integrar para uno, no a otro, no vamos a integrar, cuando en realidad si el argumento de fondo es que se está beneficiando a los más ricos, hay formas de compensar de tal forma de que los más ricos paguen más y los más chicos paguen menos. Guillermo Ramírez, diputado UDI, muchísimas gracias por estar aquí en Estado Nacional en Duna, transmisión conjunta de Canal 24 Horas y Radio Duna. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado. Gracias, buen fin de semana. Igualmente, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. José Ríos, nos despedimos de nuestra audiencia radial. Nos despedimos, pero antes quédense con nosotros que viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten, Rafael Bufucio y Matías Rivas.